¿Cómo están esta noche en casa? Ya estaban esperando nuestro nuevo episodio de Miradas Locales TV. En este episodio número 5 vamos a tratar de un tema que a mí en particular me gusta mucho porque es un poco remontarnos a cuando éramos niños y pensar qué veíamos de chavitos o chavitas, ¿no? En este episodio número 5 vamos a platicar de cine infantil, por supuesto, cine mexicano. Para esta ocasión nos acompañan 3 invitados muy especiales. Les voy a presentar aquí conmigo, está en el estudio, a Pancho Salgado. Hello. Pancho es un querido amigo y él es fundador del Liceo de las Artes aquí en Toluca. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Magali. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, ¿no? Creo que es mi primera vez desde que está la pandemia, que estoy ante una cámara, lo cual me da mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Él viene como nuestro invitado de público en general, que como ya saben, siempre tenemos 3 invitados. En este caso es público en general. Quizás no es un especialista en cine, pero claro que ves cine y te gusta mucho el cine, ¿cierto? Sí, ambas 3. Exactamente. Allá en casita, desde sus casas, les voy a presentar, tenemos a César Muñoz. César Muñoz es también muy querido por nosotros. En su momento fue alumno mío de un taller que impartí sobre cine y él está con nosotros acompañándonos como el invitado cinéfilo, porque por supuesto que le gusta el cine, pero además él es ¿cómo se dice? Difusor, difusor no, María. Él difunde la ciencia, es teatrero y también está a cargo de la agrupación Bola. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Magali, muchas gracias. Saludos a todos. Oye, me encanta que nos acompañes de un municipio que a lo mejor no conocemos tanto. Tú vienes de Polotitlán, acá Pancho es de Toluca, tú vienes de Polotitlán y casi no escuchamos a Polotitlán. Oye, ¿por qué será? Polotitlán, al norte del Estado de México, y es uno el primero o el último más al norte, y un gusto estar representando también aquí a parte del público de Polotitlán. Exactamente, vamos a saber mucho más nosotros por acá, a lo mejor de Toluca, que no sabemos mucho. Aquí César va a poner el nombre en alto de Polotitlán. Así es, muchas gracias, César. Y por último, pero no tan choteado como se dice, menos importante, por acá está Areli. Areli está con nosotros y ella digamos que se da sus escapadas entre Tultitlán y la Ciudad de México. Está presente tanto en el municipio de acá de Tultitlán, pero también mucho de su trabajo está en la Ciudad de México. Areli Flores está a cargo de Mi Primer Corto Infantil y les adelanto que también es importante para nosotros porque en esta edición de Miradas Locales, que se va a celebrar en octubre del 13 al 17, nos va a impartir un taller para nuestras infancias mexiquenses, justamente para que hagan su primer corto con celular. ¿Cómo estás, Areli? Muy bien, muchas gracias, Magali. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues bueno, ya les presenté a los invitados la temática del día de hoy y vamos a empezar con la dinámica, que como ya saben, esto es para romper el hielo, relajarnos un poco y entrar ya como tal al tema, también de una manera entretenida. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. En la pantalla, o también en su pantalla de nuestros invitados, va a aparecer una imagen, que también ustedes la pueden ver en casita. Y esta imagen, cada uno de ellos me tiene que adivinar algo. Yo a cada uno de ellos les voy a decir que va a ir subiendo de dificultad, ¿ok? Y entonces, en esta pequeña dinámica, ustedes recuerden también pueden participar respondiendo en la caja de los comentarios. Por favor, participen porque así sabemos también ustedes qué tanto recuerdan o conocen sobre cine mexicano infantil. ¿Estamos listos para la dinámica, chicos? ¿Algo así? ¿Todos listos o no? Sí, claro. ¿Sí? Échenme porras, me dicen. Sóplenme. Ahí vamos. En esta ocasión, a Pancho le va a aparecer una imagen y esa imagen él me tiene que decir, a ver si nos puede decir si es una película mexicana o no. Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Yo creo que no es mexicana. ¿Tú crees que no es mexicana segurísimo? Sí. Aunque el mozo pareciera mexicano, pero no. ¿No? Yo digo que no. Pon mucha atención, ¿Tú qué? Sóplame. Dime, sí, es mexicano. Hay en casa, ¿qué suponen, qué adivinan, qué intuyen? Parece el monstruo del Lago Verde. Por ahí. Pancho, te tengo que decir que esta respuesta es incorrecta. No, Pancho, ¿cómo crees? ¿Cómo puede ser? A ver, yo sé que seguramente allá como César estaba así, sí, por favor, velo bien. César, ¿qué respuesta es la correcta? Eso no es. Que sí, bastaba un poquito de atención al fondo, se alcanzan a ver ahí los actores, que son los protagonistas, ¿no? de la película. Entonces, Exactamente. Que son Chabelo, bueno, es Pepito y Chabelo contra los monstruos. Contra los monstruos. Mira. Era esa película, pero bueno. Bueno, me falló en esta ocasión. Bueno, ya ni modo. Vamos. No, de todas maneras, como estás compartiendo con nosotros, te vamos a dar por ahí un regalito al terminar la sesión. Para que nadie se vaya triste a su casa, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir con César. ¿Estamos listos, César, para checar cuál va a ser la imagen que te va a tocar a ti adivinar? Listo. Perfecto. Me tienes que decir de la siguiente imagen. Tú me tienes que adivinar qué película mexicana es esta. No sé el nombre completo, pero tiene que ser Chiqui Drácula y algo, pero no recuerdo porque hubo como 2 de Chiqui Drácula, ¿no? Pero sé que es Chiqui Drácula, pero no recuerdo el nombre completo de la película. Muy bien, te la vamos a dar como buena, no importa. Chiqui Drácula en realidad, no sé si se acuerdan, pero Chiqui Drácula en realidad era como una serie, como Era un episodios. personaje de serie. Ajá, exactamente. De chiquilladas. De chiquilladas. Y después el personaje como que tuvo mucho éxito y le hicieron, no recuerdo si 1 o 2 películas, pero por ahí sí tuvo como su propio protagónico en el cine. Entonces, de todas maneras, esta es buena para ti, César. Muchísimas felicidades, hasta Polititlán se va a ir un kit de miradas locales. Eso. Muy bien, y ahora sí vamos finalmente con Arely, que ella es la conocedora del cine infantil. Bueno, nosotros creemos que seguramente la vas a adivinar rapidísimo y fácil. Hay muchas películas como esta que te voy a poner a continuación. Y justamente como es una serie de varias películas, te la puse a ti porque adivinar entre una y otra está un poquitín difícil. Pero si tú por ahí puedes ver a los personajes, por ahí con un personaje creo que podrías definir de cuál de todas es esta película. Yo creo que híjole, está bien. Ahora sí me la puse bien difícil. Yo creo que es La leyenda de La Llorona. Ay, no sé qué voy a hacer. Quizás no sé en ese y en la Nahuala. Es que es toda una serie, la de La La Llorona, Llorona, las la momias, Nahuala. el charro negro, o sea, exacta, la Nahuala. La Nahuala. Arely, te voy a dar medio punto, porque es una de las leyendas, efectivamente, pero en este caso esta es la de la leyenda de las momias de Guanajuato. Chan. Sí, pero bueno. Muy bien, felicidades. muchas felicidades. Iniciamos así nuestro 5º episodio de Miradas Locales TV. Por favor, quédense, vamos a continuar con el programa y vamos a dar inicio formalmente y vamos a ver nuestra primera cápsula, en nuestra cápsula de contexto cine infantil. Regresamos. Hoy
Hoy el protagonista será su niño interior. ¿Paw Patrol? No, pero parecido. Hablemos de cine mexicano infantil. Purín, algo de dibujitos. Esto ya parecía clase de escuela. Pues te tengo malas noticias. Vamos a dar un repaso de historia del cine infantil en México. Así que inicia la clase. Durante los primeros años del cine en México, a principios de los 1900, el cine era para la gente de dinero. ¿Era? Bueno, en ese entonces era más caro, así que un niño difícilmente podía pagar una entrada, a menos de que fuera acompañado por su familia. No, pues ni antes ni ahora. Está como raro que un morrito vaya solo al cine, ¿no? Es que mira, después de la Revolución Mexicana, la vida cambió drásticamente para muchas personas, entre ellas los niños, quienes ante la crisis tuvieron que empezar a trabajar, y sí había un lado benéfico de que los niños chambearan. Es que ahora sí tenían dinero para ir al cine, que por cierto ya era más barato. Entonces las salas empezaron a abarrotar de morritos, aunque las pelis no fueran infantiles. Todo estaba chido hasta que en 1928 la Sociedad de Mujeres de la Sede Social de la Unión Cooperativa Mujeres de la Raza solicitó al presidente no permitir la entrada de los niños menores de 12 años, ya que consideraban que no era un lugar apto para ellos. Ah, cómo es metiche la gente. ¿En qué les afectaba? Ante esto se tomó una mayor conciencia en que se necesitaban más películas de corte infantil, y fue hasta la década de los 30 que gracias al éxito de las películas animadas de Walt Disney, los niños empezaron a tener un contenido más adecuado para su edad, y en 1938 se estrena Allá en el Rancho Chico, dirigida por René Cardona, comedia que se presume como la primera película para el público infantil, ya que en ese entonces los protagonistas nunca eran chavitos y chavitas, sino hasta ese filme. Uy, pues qué manchados. A mediados de la década de los 50, el cine mexicano dijo ya estuvo bueno de puro Disney, y durante esa década hay un prolífico cine infantil mexicano. ¿Cómo qué pelis o qué? Pulgarcito y el Ogro de 1957, además de Santa Claus de 1959, ambas dirigidas por el ya mencionado René Cardona. Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos de 1960 de Roberto Rodríguez, y Joselito Rodríguez, su hermano, dirigió varias de los Pepitos. A finales de los 70s y en los 80s, Pedrito Fernández hará su aparición iniciando con La Niña de la Mochila Azul. Y bueno, ya para el final del milenio, la cosa se comienza a tornar más oscurita, con las películas de Juan Antonio de la Riva, en el antes del fin del mundo. Nos acercan a un México de crisis y violencia, algo muy parecido pero mucho más crudo a C de la Calle de 2001, dirigida por Gerardo Trot, pues nos pone de frente al terrible universo infantil urbano de aquella época. Oye, pero esas no son películas infantiles aunque sus protagonistas sean morritos. Mejor háblanos de la joya de una película de huevos. Ok, pero eso te lo platico en la próxima cápsula. Pues bueno, ya aprendimos un poquitito de qué onda con el cine infantil. Tratamos de hacer una cápsula muy reducida y resumida sobre la historia antes de los últimos 20 años del cine mexicano infantil, ¿no? Entonces, como todo lo del milenio pasado, a ver qué sucedió con el cine mexicano. Y a mí me gustaría, si podemos iniciar este bloque con Arely justamente, porque tú que conoces más y que has estado mucho más involucrada en esos temas del cine infantil, me gustaría lanzar la primera pregunta de, ¿tú crees que para el público infantil hay una oferta? A lo largo del tiempo la ha habido para los chavitos, o como lo vimos también en esta cápsula, como que de pronto solamente fue una década y luego como que también medio se murió y quién sabe qué pasa. ¿Qué opinas tú, Arely? Pues mira, es una pregunta compleja. No creo que haya sido como por décadas, ¿no? Que tengamos así, ay, en la década de los 80s, la película infantil más representativa es esta. En mi opinión, creo que no hay una oferta de cine infantil como tal. Nunca la ha habido, en el sentido de que hay muchísimas, como lo dice la cápsula, hay muchísimas películas en donde los protagonistas son los niños o las niñas, pero no hay películas con un desarrollo de contenido hacia las infancias, ¿no? Como tal. Digo yo, casi siempre en los talleres de cine que impartimos,
enseñamos mucho, les mostramos mucho a las niñas y a los niños cortometrajes mexicanos, ¿no? Eso sí, creo que hay un gran talento de cortometrajistas mexicanos y mexicanas que están haciendo una labor increíble, que además sus cortometrajes le han dado la vuelta al mundo en diferentes festivales de cine, y nosotros nos encargamos mucho justamente de poderles acercar a las infancias esos contenidos, ¿no? Que solamente, que no vean, que conozcan otra oferta cinematográfica, ¿no? No nada más es Disney, no nada más es Marvel, no nada más son superhéroes. Hay documentales, ¿no? Hay incluso cine de terror dirigidos a las infancias, pero ellos no la conocen. Entonces, creo que nuestro país ha estado como muy relegado, ha relegado mucho a esta parte de las infancias, en realidad en todos los ámbitos, ¿no? Nuestras infancias han sido, es el grupo más vulnerable, además de la gente de la tercera edad en este país. Entonces, checando por ahí estadísticas del Anuario Estadístico Mexicano de INCINE, pues te das cuenta que si una o dos películas dirigidas a infancias se filmaron en determinados años, es muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo platicar que en este 2020 lo único que vi dirigido hacia infancias es una película mexicana que se llama Todo en Juego, de Alfredo Marrón, que habla sobre el gusto de un niño por el béisbol, ¿no? Y la travesía que tiene que hacer para poder llegar a hacerlo, y un sinfín de aventuras. Está filmada en Oaxaca y tiene una fotografía increíble. Es la única en el 2020 que yo he visto, además apoyada por estímulos fiscales y demás, ¿no? Entonces, pero me parece increíble que de las 100 películas que se filmaron en el 2020, la mitad sean documentales, la otra mitad sean ficciones, y no tenemos películas con contenidos dirigidos a las infancias como tal. O sea, tenemos todas estas películas increíbles, animadas, de las leyendas, de los de huevo cartoon, pero es un cine de entretenimiento, sí, ¿no? Pero nada más nos hemos basado en ese cine de entretenimiento, de animación, de caricatura. Hay contadas excepciones, por supuesto, creo que lo podemos hablar más adelante. Digo, una de las películas mexicanas que a mí me ha encantado y me cautivó muchísimo fue Ana y Bruno de Carlos Carrera. Yo cada vez que veo esta película lloro, ¿no? Porque además te está hablando de un problema de abandono de una niña, ¿no? Como justamente me imagino que todos nos estamos sintiendo ahorita, como nuestras infancias se están sintiendo ahorita, solas, abandonadas, con alguna pérdida tal vez, ¿no? De algún familiar, de algún amigo. Entonces creo que Ana y Bruno, además de que es una belleza gráfica, ¿no? De animación, que le costó 10 años salir, ¿no? O sea, otra cosa súper importante que no tenemos en cuenta es que no hay una buena distribución tampoco de estos contenidos. 10 años se tardó en salir a la luz esta gran película, que se le debe haber dado mucha más difusión y que pocas infancias conocen. Porque además el tema es un poco no convencional, pero creo que las niñas y los niños siempre los estamos subestimando con ciertos temas, ¿no? Entonces, creo que debemos, como país y como promotores de cultura y de cine y de enseñanza, poderle acercar a los niños este tipo de contenidos que difícilmente salen en las salas comerciales, y también preocuparnos para aumentar esa cuota de apoyos del cine mexicano hacia el cine dirigido hacia las infancias. Ok, pues ya vieron aquí, pum, vino con un machete a decir, no existe el cine infantil en nuestro país, ya rápido, el programa se acabó, bye. Dirigido por... No es Ok, cierto, gracias. no es cierto. A ver, entiendo perfectamente para dónde vas, porque también en esta preocupación de, a ver, si los tratamos como un público serio, deberíamos de darles ese contenido que justamente desde su manufactura, las temáticas, todo fuera serio para las infancias, lo que eso significa, ¿no? Pero me gustaría saber con César, si desde tu perspectiva, con todo esto que tú conoces sobre cine mexicano infantil, ¿podrías destacar crees que existe alguna película de culto para las infancias, César? Tú podrías a lo mejor decir, bueno, yo creo que a lo mejor esta puede funcionar. Quizás no hay mucho, pero esto. Yo creo que justo totalmente de acuerdo con lo que dice Arely, en esta parte del público y la selección del contenido y la producción, todo. Yo creo que en la parte de la historia
hay un punto importante que mencionan, ¿no? En la cápsula que dicen, nos vamos a hablar de dibujitos. Entonces aquí tenemos que esta parte de incluso un estereotipo de todo lo que es animación es para niños, ¿no? Y que tampoco es todo, o la regla siempre, o no podemos contemplar contenido infantil en las películas, narrando historias importantes, desde personas, y que los niños encuentren referentes también de que se vean con otros y se identifiquen con otros niños y niñas, ¿no? En las historias. Yo creo que a lo largo de la historia, ahora sí que para definir una película de culto, aquí sí va a entrar el factor generacional. Yo creo que en la historia va a haber cierto público. En el juego que estábamos haciendo hace un ratito, pues veíamos ahí también algunas películas, ¿no? Que fueron populares en su momento, y tenemos como una serie de películas importantes infantiles, que son estas películas con las que nos despertábamos los sábados, ¿no? Los sábados, y que los veíamos a través de la televisión, y que a una generación la marcó, quizás. No le tocó verla en la pantalla, pero sí le tocó verla a través de la televisión. Entonces ese consumo de verla a través de la televisión, yo no identifico como tal una película quizás de culto infantil. A lo mejor sí hay películas de culto con actores infantiles, de hecho, o que traten el tema de la infancia, porque en las películas mexicanas de culto, pues tenemos, por ejemplo, El Castillo de la Pureza, ¿no? Que es el paso de las infancias a la adolescencia, y lo vamos a ver como este drama de Ripstide súper importante, o de La Calle quizás también, ¿no? Que ya se podría convertir en una película quizás de culto. No sé hasta qué punto estas películas también de Caperucita Roja, que tiene una estética particular, ¿no? Que tiene una estética particular, y que tiene un público también que marcaron generacionalmente, una selección de actores también que se repiten, porque algunas son diferentes directores, pero son producidas bajo una misma estética, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor por ahí podría haber alguna película de culto, pero yo no identifico como tal una película totalmente infantil de culto. Ok, muy bien. Muchas gracias, César. Pancho, tú no solamente, obviamente ya pasaste por tu infancia, sino has pasado por las infancias de muchos chavitos y chavitas, porque en el Liceo de las Artes, ¿cuánto tiempo tienen, por cierto? Más de 20 años. Más de 20 años, más de 20 generaciones de morritos, ¿no? Entonces, tú en estas generaciones has podido ver como desde la parte de cine, los niños, ¿qué más consumen? ¿Qué es lo que más consumen en cine, en películas? Los niños lo que más consumen es Disney. Exacto. Lo que más, ¿no? Claro. Con todas sus variantes, vertientes y lo que quieras. Yo sí creo que no hay una producción. Vamos, si hacer cine para adultos, para jóvenes, es difícil. El cine para niños es mexicano, no hay, ¿no? Sí creo que hubo un momento en el que tal vez hubo un repunte del cine en general en México, por ahí de los 50s, que era como la época de la jauja en México de la producción cinematográfica, y nada más. Incluso en ese tiempo hubo muy pocas producciones para niños en ese tiempo. Como lo que decías hace rato, esta idea de la Caperucita Roja, pues vamos, la producción es terrible. Está para llorar, la verdad, ¿no? Me parece. Igual y es como parte de la época, pero vamos, al final creo que no hemos visto el cine como un negocio. Y esa es la parte difícil que hace que, pues precisamente los niños consuman lo que pues, les llega así por montones, ¿no? Vamos, esta serie de Marvel, pues ha sido primordial para muchos niños, pero ya son generaciones, así como en su momento fue Star Wars, ¿no? Para los de mi generación, ¿no? Que dices, son 20 películas, son 30 películas, y que los niños se las saben de memoria, ¿no? Okay. Y bueno, es todo junto,
es la historia, la producción. Yo vi la de Bruno y Ay, Bruno. Annie Bruno. Me encantó la película, pero tengo un problema con la parte sonora de las películas mexicanas en general. Hay pocas, muy pocas he visto que el sonido esté muy bien, ¿no? De repente hay diálogos que se te pierden, hay cosas que se te van, ¿no? Y es una tristeza porque sí hay películas muy buenas que de repente como que esta parte que tiene que ver con el sonido, sí se nos va de las manos, ¿no? Vamos, hay historias que son quizás muy buenas y que por esta carencia de sonido, vamos, en las producciones de Disney, pues no solo se saben la historia, se saben las canciones, se saben, no sé, los personajes, todo, ¿no? Y a la hora que tú les dices, oye, y el de las, no sé, las leyendas, no sé, la de La Llorona, ¿no? Que en su momento sí venía como muy bien presentada y todo, y le dices a los niños, sí, la niña, la fantasma, ah, sí, sí la vi, y ya, ¿no? Vamos, como que no acaba de aterrizar bien incluso en los niños, siento yo. Y la verdad es que me parece importante que dejemos de hacer un poco, vamos, si hay mucho cortometraje, pues sí, porque también no nos da, digo, yo no sé la economía, ¿no? Pero las economías no nos da para hacer un largometraje, pues este fin de semana, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Es muy complicado. Yo te escuchaba hablar y decía, bueno, es que se fija mucho en el sonido, Pancho, porque también eres músico, ¿no? Entonces, sí, claro. también te fijas como en esa parte. Y también ahorita mientras tú hablabas, mientras César hablaba, me surgió la interrogante y creo que también con eso deberíamos un poco aterrizar y creo que también, Arely, tú nos podrías ayudar a entender desde la parte como de creación cinematográfica y de género infantil, ¿qué es una película para niños? Porque yo escucho las de Marvel o Star Wars y yo digo, pero es que esas sí son películas para niños, como que me pongo a pensar y no estoy segura, podría ser a lo mejor películas más familiares, ¿no? Pero dirigidas especialmente en la infancia, me cuesta trabajo, a lo mejor yo no alcanzo a entender, pero por eso me gustaría que para el público en general, Arely, si nos puedes decir cuáles serían esas características, creo que nos daría un mayor rumbo. Pues esa es otra pregunta bien compleja, Magali. La naturaleza del cine en sí, pues converge tantas artes, ¿no? También por eso el cine es tan increíble, porque tiene la danza, tiene la poesía, tiene la literatura, tiene los efectos especiales, tiene el vestuario, y definir un cine infantil como tal es muy complicado, más ahora, ¿no? Que este tipo de contenidos están al alcance de todos a través de diferentes plataformas. Digo, antes de la pandemia le iba muy bien a las salas cinematográficas en cuanto a audiencia, ¿no? En cuanto a presencia. Entonces, es muy importante sí poder diferenciar entre las películas que son de corte familiar y las películas que son dirigidas a los públicos infantiles, sobre todo por los contenidos, ¿no? Ahorita me surge, por ejemplo, me viene a la mente una película de Mariano Varo que se llama Tesoros, que es una película familiar, yo la considero que es una película más bien familiar, sobre una aventura de unos niños en la playa y justamente buscan eso, ¿no? Buscan un tesoro. Entonces, es difícil, es complicado. César también hablaba de un punto importante sobre que no toda la animación forzosamente tiene que ser para niños, ¿no? Y tampoco no todas las películas familiares podrían ser para niños, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas temáticas en las películas de huevos, sobre todo en el lenguaje, que yo no las considero unas películas para niños, ¿no? Es más bien, de hecho, están clasificadas algunas como B, ¿no? O B15. Entonces, es difícil, sobre todo en los contenidos, pero, y justamente hay
grandes personalidades en nuestro país que han estado trabajando justamente en esto para poder incluir dentro de la Ley Federal de Cinematografía que justamente se realicen más películas de contenidos infantiles. Es decir, que los cineastas y las cineastas que se van a dedicar a hacer este tipo de cine estén apoyados, asesorados de la mano de pedagogos, que les ayuden a construir una metodología, ¿no? Con base al interés superior del niño, a los derechos de los niños, a la cultura de la no violencia, ¿no? Son diferentes temas que a veces pues un cineasta dice, yo tengo ganas de hacer una película hoy de un niño que quiere, de una niña que quiere ser futbolista, ¿no? Es una película, esta premisa es de una película mexicana que se llama Emma, que es una niña que no le gusta el fútbol, le dan un pelotazo de repente en un juego y le dan como que ganas de ser futbolista también, ¿no? Entonces, la niña es una protagonista, pero ahí cómo la catalogamos esta película, ¿no? Como una película familiar o como una película infantil, ¿no? También el término infantil ha estado en el ojo del huracán muchas veces, porque tendemos a decir que lo infantil es como de juego, como algo que no hay que tomar en serio, y no, al contrario, ¿no? Son contenidos que deben de estar construidos dirigidos a estas infancias, ¿no? A nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras adolescencias, y retomo otra vez lo que también decía César, deben de ser historias en que las infancias se puedan identificar, ¿no? Con estas temáticas. Está increíble que haya diverso tipo de cine, de entretenimiento, pero también como mencionaba, no recuerdo si era César, con respecto al cine que es consumista, ¿no? Al cine que solamente hace que los niños compren muñecos, compren juguetes, estas famosas franquicias, ¿no? Que también no está regulada esta parte, ¿no? En el cine mexicano. No hay una obligación de hacer un cierto porcentaje de cine infantil en este país. Entonces, ya se abre una brecha, ¿no? Hay una estadística de mujeres cineastas, de cine con contenidos de afrodescendientes, violencias a la mujer, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde están las temáticas que van enfocadas hacia las infancias? Entonces, es difícil, ¿no? En América Latina hay muchísimos ejemplos de realizadores que actualmente se dedican a hacer justamente este tipo de cine en que los niños puedan verse identificados, en la cual las temáticas sean como lo que son ellos, ¿no? Recordemos simplemente cuando nosotros éramos niños, qué nos gustaba y qué no nos gustaba cuando éramos niños, ¿no? Creo que partiendo de esa premisa, podríamos empezar a crear contenidos, ¿no? de cine dirigidos a las infancias con temáticas, pero con una visión mucho más estructurada y pedagógica de lo que debe de tener esta película, ¿no? Y sobre todo que preguntémosles también. O sea, creo que también es otro ejercicio que no hacemos nunca. El año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lanzó una convocatoria justamente hacia las infancias encerradas, la tituló así, y justamente les estaba preguntando cómo se estaban sintiendo durante la pandemia, ¿no? Entonces creo que eso nos puede inspirar, esas respuestas que vienen, fueron más de 40,000 niñas y niños que respondieron esa encuesta a nivel nacional. Entonces hay unas respuestas, híjole, desgarradoras, de verdad, muy desgarradoras, en la cual tú dices, oye, aquí hay un montón de historias que podríamos desarrollar y que podríamos contar en una buena película, ¿no? Entonces, también esta visión adulta. Perdón, Arely, ¿nos podrías decir rápido alguna que se te venga a la cabeza? Algunas que, ¿Nos podrías decir alguna de esas participaciones que los niños expresaron cómo se sentían durante la pandemia? Pues, por ejemplo, nosotros leyendo justamente estas respuestas, es como dimos un taller a principios de este año, justamente de hacer con un celular un cortometraje de estos sentimientos, de estas cosas que estaban sintiendo los niños. La principal preocupación de ellos era contagiarse de COVID y que uno de sus papás o mamás falleciera, ¿no? Esa era como la respuesta más recurrente. Las siguientes eran pues quedarse, por ejemplo, si sus papás se quedaban sin trabajo, pues quedarse sin casa, quedarse sin ir a la escuela, quedarse sin ir a comer, sin comer, perdón. Entonces, pues esos son derechos básicos, ¿no?
son sus derechos. No tendríamos nosotros por qué decir, bueno, vamos a dejar el cine infantil para el otro año, ¿no? O para el otro semestre, o no, o sea, el arte es la única cosa que nos va a hacer sanar un poco después de todo esto que hemos vivido en la pandemia a nivel mundial y más en los niños y las niñas, ¿no? Creo que estos son ejercicios como los que hace la Comisión de Derechos Humanos súper importantes. Este espacio también es súper importante, ¿no? Como para decir en dónde estamos parados, qué le estamos ofreciendo a nuestras infancias, la calidad y los contenidos de estas películas que mucha gente dice que son para infancias, pero que las temáticas no son para ellos, ¿no? Sí, es súper importante reflexionar eso en este momento, de decir qué estamos haciendo o qué más bien no estamos haciendo y qué estamos omitiendo para ofrecerle a nuestras infancias contenidos de calidad en las películas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arely. Creo que hay muchísimo para hablar sobre lo que acabas de decir, para sacar como muchos puntitos. Pero a continuación nos vamos a ir a ver nuestro siguiente video, nuestra cápsula de sondeo, porque como ya saben, salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre el tema que estamos tratando en esta ocasión, que es cine infantil. Así que vamos a ver la siguiente cápsula. En esta ocasión nos acompaña Dani Patiño. ¿Qué nos traes, Dani? En esta ocasión salimos a preguntarle a la gente sobre cine mexicano infantil y esto nos respondieron. ¿Me podrías mencionar alguna película mexicana infantil que hayas visto? Me acuerdo mucho de una de Cantinflas que se llama El Barrendero. Infantil. Me acuerdo de las películas de la India María. De niño, yo la que más veía era la de El Padrecito de Cantinflas. Caperucita Roja y el Lobo. La leyenda de la Llorona. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué? Porque los niños se salieron de su casa y se encontraron a la Llorona. Yo creo que sería Dos tipos de cuidado de Pedro Infante y Jorge Negrete. ¿Por qué crees que esta película la consideras infantil? ¿Por qué la viste cuando eras niño? Pues era como más del ambiente familiar en el que estaba. Mi abuelito y mi abuelita la veían muchísimo, entonces también era como mucho de la parte de comedia. Su manera de actuar, su carisma de Cantinflas me enamoró. Y es por eso que actualmente lo veo, y de niño también. Yo creo que por el contexto cultural que tenemos, recuerdo que era como de las películas más representativas de nuestro país, y aparte que salían como en televisión nacional. Creo que aparte de tocar temas que nos podrían enseñar a futuro, trata mucho chistes que a lo mejor son infantiles o son muy graciosos. ¿Por qué recuerda esa película? Anteriormente en ese horario solamente pasaban el fin de semana, los sábados, pasaban esa película. ¿Verdad que hubo muchas respuestas inesperadas? Volvemos al estudio. ¿Cómo vieron estas preguntas? Como dice Dani, hay algunas que yo en especial no me esperaba, no sé si ustedes se la esperaban, y creo que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué es cine infantil? Muchas de estas personas, más bien creo que hicieron memoria de cuando eran niños, a ver qué veían ellos de chavitos. Y eso es muy diferente a lo que es el cine infantil. Había otras personas que lo asociaban con lo que era de comedia. Para ellos la comedia significa que es para niños y creo que tampoco, o sea, sí, pero tampoco, ¿no? Y también por ahí hubo otra cosa para destacar que me parece, y con eso quiero ir contigo, César, porque hubo varias personas que mencionaban que tiene que ver con el contexto cultural, con el contexto familiar, pero sobre todo porque lo que se veía pasaba en televisión abierta. No es que fueran al cine directamente a ver una película o alguna plataforma en streaming, yo qué sé, menos todavía si era hace unos 20, 30 años, obvio, pero en estos municipios, por ejemplo, tú vienes de Polotitlán, es un municipio que está en la periferia, o sea, no estás en la periferia de la Ciudad de México en donde tienes acceso a todo, sino más bien estás en la periferia al norte. Entonces, me gustaría que nos contaras justamente de este trabajo que tú haces con las infancias y cómo ves que es su relación con el cine, si es que no tienen este acceso como otras personas lo tenemos. Sí, yo creo que ese es un fenómeno muy importante que ha marcado sobre todo a muchos públicos en contextos de como municipio, en muchos municipios, sobre todo del Estado de México, en municipios que a lo mejor tienen una parte mucho más rural, donde no está instalado un cine. En el caso de Polotitlán, por ejemplo, el cine más cercano queda en la ciudad de San Juan del Río, que ya es Querétaro, porque colinda con Querétaro, y está a 30, 45 minutos, ¿no?
y eso implica, por ejemplo, cuando yo era niño, pues el transporte sí había como camiones, si no tenías vehículo, pues ya implicaba un gasto adicional, que hoy en día también el ritual de ir al cine también implica un proceso también de soltar una cantidad considerable de dinero, ¿no? Entonces, para mí como tal, en Polotlán hasta la fecha no hay una sala de cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay auditorios, cineteatros en donde de repente se muestra alguna película, por lo general que ya se estrenó y que adquieren las personas que lo exhiben, los municipios. Algunas ocasiones son películas piratas. Entonces, pero el acceso que tenemos como a las pantallas del cine y a una sala de cine, pues es muy limitada, ¿no? Entonces, por eso yo cuando me invitaron a participar aquí en Miradas, dije, bueno, hice también memoria de cuál era el cine que yo consumía, porque yo hasta empecé a consumir más cine cuando me traslado a estudiar a la Universidad de Toluca, ¿no? Y es cuando empiezo a ir con más frecuencia al cine, cuando empiezo a ir con más frecuencia al teatro, y sí tengo como experiencias de ir al cine. Pero, por ejemplo, yo la primera película que recuerdo, porque seguramente a lo mejor me llevaron a ver otras, pero es Era de Hielo, ¿no? La Era de Hielo en un cine que era una sala, no era una franquicia grande, una sala que estaba ubicada en San Juan del Río, que tenía algunas exhibiciones, eran salas pequeñas, y ahí mismo mi hermano mayor, que es 6 años mayor que yo, pues fue a ver también su primer película, ¿no? Que fue El Rey León, y nos iba marcando así como generaciones de películas, a lo mejor de corte infantil, que nos llevaban a ver, y que ya yo después a lo mejor tengo referencias de que iba yo con una prima a ver Harry Potter o películas ya de otro tipo de contenido, más fantasía, Los Piratas del Caribe, y como que ahí empecé yo a consumir un poco más de cine. Pero en realidad en contextos como el municipio de Polotlán, que estoy seguro que es el contexto que viven muchos otros municipios, es que recibes el cine a través de las películas que ves en televisión, ¿no? Ahí mencionaban cosas como cuando nos despertábamos los sábados, ¿no? O las películas que comúnmente pasan en la programación desde que éramos niños, que creo que ha marcado a más de 4 generaciones, de los cómicos mexicanos, ¿no? Que ese también es un tema. Entonces, y de repente, pues por ahí hay algunas películas, evidentemente, cuando les dicen cine mexicano, pues no tienen un referente, ¿no? Porque estoy seguro que si hubieran dejado abierta la pregunta, hubiera visto muchos otros referentes, quizás de Disney o de Marvel, o sea, hubiera visto más referentes. Entonces yo creo que ese es un tema importante, porque cómo nos está llegando el cine, en qué formato nos está llegando, es también un tema interesante, y sobre todo que esto que ya también hablaba Arely, ¿no? Que creo que bueno, también la única en el sondeo fue una sola niña, me parece que fue la única entrevistada, ¿no? Que fue, creo que la única que sí dijo una película que quizás sí estuvo pensada para público infantil, que dijo la de La Llorona, ¿no? Que también tiene que ver con la leyenda de La Llorona, que tiene que ver con una cuestión generacional, pero a lo mejor hubiera sido interesante ver los niños de esta generación cómo, qué están consumiendo de cine mexicano, ¿no? Entonces, porque a lo mejor yo estoy seguro que si hubiera seguido preguntando, hubiera salido por ahí Coco, ¿no? Porque tiene un contenido de México, pero como tal no es una película mexicana. Entonces, pero es interesante ver esto, es interesante ver los contextos, y sobre todo en este programa que es Miradas Locales, creo que es importante saber que en el Estado de México vamos creciendo con referentes culturales muy distintos, dependiendo de la región de la que vengas o de donde te ubiques. Entonces, para mí, por ejemplo, hablar de cualquier otro referente cultural, o sea, hablar de radio, aquí las estaciones de radio que llegan no son las mismas que llegan en Toluca. Entonces, cuando llego con mis compañeros de universidad, pues, evidentemente yo no tengo un programa de radio con una estación que me guste, ¿no? Porque acá se alcanza a escuchar la parte de, por ejemplo, música que a lo mejor yo no me identificaba, y ellos sí tenían otra selección o mayor apertura, y lo mismo pasa con el cine, ¿no? Lo mismo pasa con el cine, tenían experiencias de haber ido al cine, ¿no? Con su familia, o experiencias distintas a las experiencias que yo tuve, pero yo creo que yo también recuerdo, estuve viviendo un tiempo en la Ciudad de México, y en un puesto de quesadillas una señora estaba narrando, que fue súper interesante cómo lo narraba, lo que ella vivía
el ritual de ir al cine, ¿no? Decía, no, es que antes los cines, yo de hecho vivía en Tlatelolco y ahí está ya nada más el casco viejo del cine de Tlatelolco, y dice, antes ir al cine era ir con las mamás que llevaban la bolsa con los huevos cocidos, el refresco, y era un ritual distinto al de ahora, ¿no? Entonces era ir a comer al cine, ¿no? Y ir a ver estos estrenos fantásticos del cine. Entonces la señora tenía ya unos 70 años y lo narraba espectacular, ¿no? Tenía ganas de grabarlo, pero bueno, no me animé a grabar su testimonio, pero era muy interesante cómo generacionalmente también va cambiando. Tienes toda la razón, porque digo, ya no salió aquí en la cápsula, pero ya detrás de la grabación con la nena, ella la vio en streaming, o sea, no es como que la viera en el cine tampoco, la vio en internet, ¿no? Y nos hubiera encantado hacer más entrevistas con niños, pero los papás no eran como tan colaborativos, entonces hicimos lo que pudimos. Pero sí, por supuesto que nos interesaba saber qué onda con los niños, y aquí con la Peque ya por lo menos vimos, ok, ella sí conoce una película de la última década sobre estas leyendas, que también es importante, ¿no? Me gustaría pasar contigo, Pancho, también desde este aspecto tú ves, quizás no mexicanas, porque ya estamos viendo que nuestro catálogo de películas son muy limitadas, pero ¿ves en el cine una herramienta didáctica para el aprendizaje con los niños? Híjole, eso sería fabuloso. Al final, bueno, sí el cine te puede mostrar muchas caras de lo mismo, ¿no? Sí podría ser una herramienta didáctica, sí creo que más que la película en sí, es cómo hacerla, ¿no? Okay. Como el trabajo que están haciendo ustedes para enseñarles a los niños que, bueno, que no es nada más el dibujito y ya, sino es la animación, es la historia, la forma de narrar la historia y todo esto, vamos, es un universo entero que podría ser didácticamente muy importante que los niños aprendieran a hacer, ¿no? Sí creo que nos faltan muchas cosas, ¿no? En cuanto a educación, también nos faltan muchas cosas. Sí creo que si pudiéramos enseñarles a los niños como esta capacidad narrativa y cómo trasladarlo eso a imagen y cómo esa imagen poderla difundir, sería maravilloso, ¿no? Sí coincido con que no es lo mismo vivir en una ciudad y tener acceso al streaming, al internet, al cine, que vivir Vamos, ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Aquí mismo en Toluca hay, aquí a la vuelta, comunidades, ni siquiera son comunidades, son colonias Sí. En donde hay niños de tercero, cuarto, quinto de primaria que en su vida han ido al cine. Y no es porque no quieran, es por falta de economía, ¿no? Claro. O que le dices, oye, pues vamos, métete a Netflix, no tengo computadora en mi casa, ¿no? Hay un celular en mi casa y ese celular es el que utiliza mi mamá cuando se va a trabajar. O sea, nada más, ¿no? Y bueno, sí estamos más sujetos a lo que llegan a ver en las televisoras de televisión abierta, de señal abierta, y pues no siempre son buenas películas, ¿no? Incluso en esas circunstancias de vida, pues tenemos que tomar en cuenta que así está la mayor parte de nuestra población, ¿no? Vamos, es como el rollo de, pues si no hay, ¿cómo dicen? Si no comen, no tienen computadora, pues no, pues quisiéramos tener computadora, pero tampoco tenemos que comer, ¿no? Y bueno, ya en un punto ya más real, como esta parte de gastarte 300, 400 pesos para llevar a toda la familia al cine, como decías tú, echarte la vuelta, el camión, las papas, Sí, ya es carísimo, ¿no? Sí, no. Y teniendo en cuenta que en nuestro país no es tan caro el cine, ¿no? Sí he sabido de otros lugares en donde el cine, la pura entrada ya te sale carísima, ¿no? Sí.
Y aún así, bueno, dices, bueno, nuestros niños están teniendo más contacto con el cine en general y con el cine infantil, pues a través de la televisión, ¿no? Y de la televisión abierta, lo que pasa, ¿no? ¿Qué tanto es bueno ese contenido? ¿Qué tanto es malo? Pues finalmente nosotros no podemos decirlo, ¿no? Sí, sí creo que los niños, podrían aprender muchísimas cosas a través de experimentar, hacer historias, ¿no? Okay. Yo alguna vez vi uno que hicieron unos niños con 3 jitomates. Un stop motion. Lo movieron. ¿No? Entonces, están los 3 jitomates, uno se pelea, se enoja y se suicida el jitomate. La verdad es que sube al refrigerador, se viene y se aplasta, ¿no? Ajá. No es una historia para niños, ya lo sé. Pero está muy bien hecho, ¿no? Y no sé cuántas horas se tardó y lo hizo un chavito, ¿no? Okay. Dices, mira, está muy bien, ¿no? Al final no necesitarías a lo mejor hacer un gran largometraje, una gran historia, con una gran producción, no. Pero esta capacidad de poder decir, bueno, yo quiero narrar una historia y me voy a valer de estos medios digitales que tenemos o de hacerlo, lo que hizo Walt Disney en sus inicios era impresionante, ¿no? Luego lo hicieron los japoneses también, pues a dibujos. Sí. Y le tomo fotos, ¿no? Y lo voy recorrido. Ahorita vamos a regresar a ese. Ya tocaste por segunda ocasión a Disney y no nos vamos a ir de este programa sin hablar de Disney. Lo vamos a dejar para el último bloque también. Porque también quiero retomar lo que dijiste de que quizás funcionaría más que los chicos y niños, niñas, aprendieran este arte de la cinematografía, ¿no? Porque también en el hacer, o sea, lo veo más en el sentido de que no solamente sean consumidores que estén absorbiendo lo que están viendo, sino más bien creadores, que también eso está súper interesante, ¿no? Lo didáctico, pero desde la creación. Y Arely, justamente, voy para allá contigo, para tú que te estás dedicando por muchos años ya a enseñarle, a compartirle a los peques cómo se hace un cortometraje, documental, ficción, stop motion, lo que sea. ¿Cómo ves que ellos toman o concientizan el hecho de crear historias a través del cine? ¿Les abre un panorama, una perspectiva? ¿Lo ven como un juego, como una diversión? O no sé, tú platícanos, ¿qué es lo que has visto a lo largo de todo este tiempo? Pues mira, nosotros como tenemos estructurados los talleres, es la metodología del aprender haciendo, ¿no? Si ellos saben cómo se hacen las películas, si saben cuál es la historia del cine, cómo nació el cine, cuál fue la primera película que se filmó, quién fue la primera mujer directora de cine, quién hizo los primeros efectos especiales, esa parte de la sensibilización, de la apreciación cinematográfica es la parte de las partes que yo más disfruto, porque es ahí donde los niños vuelven a tener como este poder de asombro de decir, híjole, ¿en serio George Méliès hacía, aparecía su cabeza y la desaparecía en otro lado, solamente con su cámara, que era una cámara viejísima, ¿no? Y que con sus celulares pueden hacer esos efectos y mucho mejor? Creo que esta parte de sensibilizarlos antes de que hagan el cortometraje es súper importante, Magali, porque es ahí donde ellos se dan cuenta lo que cuesta hacerlo, ¿no? Y que el cine es trabajo en equipo también, ¿no? Se requiere del director o de la directora para decirnos cómo se va a hacer la película, pero sin su equipo de trabajo, sin el director de fotografía, sin la actriz, sin el músico, sin los vestuaristas y todo el equipo, no se puede hacer la película, ¿no? Y es ahí donde ellos se empoderan de lo que están haciendo y dicen, Chihuahua, sí, soy importante dentro de esta producción, soy importante dentro de esta actividad que estoy realizando, ¿no? Si yo falto, no va a haber iluminador, ¿no? Entonces, el cine es luz y sin luz, pues no va a haber película, ¿no? Entonces, es todo este proceso de sensibilizarlos, de que ellos se den cuenta que es todo un proceso, es toda una planeación, ¿no? Hay una
preproducción de todo esto, desde cómo gestan la historia también, qué quieren ellos contar, ¿no? Y cómo lo quieren contar. Porque además no les vamos a enseñar el hilo negro, ¿no? En el cine todas las historias ya están contadas, no hay nada nuevo. La cosa es que ellos elijan lo que quieren contar, ¿no? Si de algo de su experiencia, algo que vivieron, algo que le pasó a la mamá o al papá. Hay por ahí historias de las abuelitas o de los abuelitos que les cuentan, ¿no? Sobre leyendas, sobre cosas que antes vivían. Entonces yo creo que rescatar esa parte histórica es súper importante para que los niños se concienticen. Y al momento de que ahora sí, ya empezamos a ver cómo vamos a grabar, en dónde vamos a grabar, eso. Y al final, cuando ellos ya ven el resultado final de lo que hicieron, de su cortometraje, y verlo en pantalla grande, ¿no? Digo, ahorita no lo podemos hacer así, pero verlo en pantalla grande es para ellos una experiencia de empoderamiento, ¿no? Y es decir, pueden hacer las cosas, pueden hacer lo que ellos quieran. No importa si van a ser cineastas o no en un futuro, ¿no? Pero si a lo mejor tú eres el niño o la niña que es muy tímida y que no le gusta actuar, pero se siente muy bien dirigiendo a los actores, ¿no? Tienes este poder de mando de decir, yo quiero dirigir, ¿no? O le gustó la fotografía y dice, yo quiero tomar la cámara, ¿no? Entonces, es darles esa seguridad, ¿no? En sí mismos, es encauzarlos un poco nada más, porque ellos audiovisualmente han visto cine toda su vida, ¿no? Desde que están viendo la televisión, las series. Realmente yo siempre aprendo muchísimo de ellos, siempre me están contando lo que están viendo, anime. No, bueno, tienen una gran cantidad de información audiovisual. A final de cuentas, creo que lo más importante para ellos es esta experiencia, que tomen al cine como esta herramienta de expresión, ¿no? Y que digan, esto lo hice yo, y se sientan orgullosos de ese trabajo. Por supuesto, que eso está padrísimo, que ellos vean que también pueden crear, ¿no? No solamente lo que decía hace un momento, solamente ver, ¿no? Que estar de espectadores. Sí, claro. Y pues bueno, vamos a ir a nuestra siguiente cápsula y así vamos a ir ya perfilándonos al cierre del programa del día de hoy. Vamos a ver nuestra cápsula de Curioseando. ¿Qué nos tienen para el día de hoy? Chequen esta cápsula. Bienvenidos a Curioseando, la sección favorita de chicos y grandes. ¿Favorita? De ti será, porque mía no. De todos, dije. Y lo prometido es deuda. Vamos a repasar las películas infantiles más destacadas de los últimos años. ¿Te refieres a la obra de culto Una película de huevos? No sé si es una obra de culto, pero de que fue un éxito, fue un éxito. Con una trilogía de películas al mero estilo del Padrino, en las que se incluye una película de huevos, otra película de huevos y un pollo, y un gallo con muchos huevos. Lograron recaudar aproximadamente 222 millones de pesos. Tienen 2 películas más por estrenarse y así expandirán este huevo verso. Sin duda, esta gallina aún da huevos de oro. Oye, pero si eran infantiles, luego se aventaban unos chistes medio picosos. Es curioso que lo digas, porque incluso la secuela, otra película de huevos, es clasificación B15, a diferencia de las otras 2 que son clasificación A. Así que si son menores de 15 años, quizá no deban verla. Si lo que quieren son películas 100% infantiles, sin chistes de doble sentido, vean las películas de Leyenda Verso, producidas por los estudios Anima y Animex, de la mano de Ricardo Arnaiz, creador de este fantástico universo. Desde el lejano 2007 se han producido 5 películas, las cuales son La leyenda de la Nahuala del 2007, La leyenda de la Llorona del 2011, La leyenda de las momias de Guanajuato del 2014, La leyenda del Chupacabras y la última en salir, La leyenda del Charro Negro de 2018. Actualmente se transmite la serie Las leyendas maestros de mito a través de Netflix, que complementa a este vasto leyendaverso. Y también están trabajando en la película Las leyendas, el origen. Las leyendas, el origen, yo creo que ya se les acabaron las leyendas. Otras películas destacadas en la animación son Día de Muertos del 2019, que más que por su historia destacan por la polémica legal que tuvo con Disney. Un día con más tiempo les cuento este chismecito. Regresando al tema, otras películas que podemos considerar son Ana y Bruno del 2017, Los Guardianes de Oz del 2015, Don Gato y su pandilla del 2011,
Nicté del 2009, que fue doblada al zapoteco. Oye, pero son puras de caricaturas y bonitos, ¿no hay acá de humanos? Pues algunas películas que no son animadas y que destacan son Zurdo, Tesoros, Artemio, El Jeremías y El viaje de Teo. No todo es Disney y ya no hay excusa para no sentarse con los niños de la casa a ver películas. Pues bueno, vamos a cerrar este tercer bloque y lo quiero comenzar justamente con esta parte de Disney. Ya vimos todas estas películas animadas de las leyendas, que ya son varias, algunas películas también con personas de carne y hueso, ¿no? Pero hablemos del tema de Disney. Mi pregunta es, ¿ustedes creen, voy contigo, Pancho, ¿tú crees que el cine en nuestro país o de cualquier lugar del mundo, no importa, ¿no?, tiene posibilidades de hacerle frente a Disney? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Okay. Al final vamos con las mismas leyendas. A mí me gustó más la primera, ¿no? La de la Nahuala. Ya como que la del Charro Negro ya no me encantó tanto, Okay. ¿no? Por lo mismo, porque de repente creo que una buena historia te puede servir y te puede dar para hacer cosas muy buenas, ¿no? Aquí en México hay muy buenos animadores. Coincido con ustedes, la verdad es que no nada más son películas animadas, ¿no? Sí se pueden hacer películas con personajes. No me acuerdo ahorita cómo le llaman a los que ahora son de carne y hueso, que antes eran normales, películas normales, ¿no? En live action. Pero vamos, sí se puede, ¿no? Sí creo que en México una de las cosas que tenemos que podemos ser muy creativos. Si nosotros queremos hacer nuestra propia versión del Capitán América, estamos fritos, ¿no? Por obviedad, porque no, pero si nosotros queremos rescatar tradiciones, hablar de lo que le pasa a los niños ahora, ¿no? Sí hubo películas en donde se trató como el tema, pues, de la Ciudad de México, pero pues al final a los chavos que viven en Querétaro ya les queda lejísimos, ¿no? A los que viven aquí en Toluca les queda lejos, ¿no? Todo lo que pasa en la Ciudad de México, pues mientras más lejano queda, no les quiero decir no sé, en Chiapas, ¿no? Nada que ver. En cambio, si hay temas, a lo mejor, como dices, son muy recurrentes, ¿no? Yo en alguna ocasión, hace muchos años, vi una entrevista que le hacían a unos niños en Suiza, en donde les dieron un curso de cine, como un curso de verano de cine, y les llamó mucho la atención porque la película, que fue la que todos quisieron hacer, trataba de unos novios. Okay. Dos niños que se conocían, se hacían novios, se enamoraban y se hacían novios. Y ya, es toda la historia de la película. Y cuando les preguntaban a los mismos niños, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué este tema? Le dijeron, porque a nosotros lo que más nos gusta es el amor. Claro, ¿por qué no? ¿No? Nosotros muchas veces no les preguntamos a los niños, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿No? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿En qué sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Hacia dónde vas? ¿No? Sí, ahorita en la pandemia, sí, bueno, pues sí se volteó mucho a ver a la niñez, ¿no? Preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿No? Ya llevas un año y medio encerrado, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Bueno, preocupado, angustiado, solo, ¿no? De repente, bueno, sí nos quedamos con los niños que, bueno, tienen acceso a todas estas tecnologías y aún así están solos porque pues, los papás se tuvieron que salir a trabajar, ¿no? Y bueno, y los niños de otros lugares, ¿cómo están, no? ¿Qué podemos llevarles a ellos? ¿Qué pueden darnos ellos a nosotros? ¿No? ¿Qué pueden producir ellos? ¿De qué pueden hablar? ¿No? Que sería muy interesante escuchar qué es lo que dicen, no sé, los niños de Polotitlán, ¿no? Y de la zona circunvecina. Porque bueno, no nada más es ese lugar.
Son muchos ¿no? municipios. Son muchos municipios que están ahí y que sería muy padre ver que ellos hicieran sus producciones, ¿no? Sí, sí. Te digo, a lo mejor no necesitamos invertir tanto. Sí, obvio, sí dices, bueno, sí necesitamos una cámara más o menos decente, ¿no? Sí necesitamos que nos den oportunidad de pasarlo en las salas de cine, ¿no? Que haya festivales como los que ustedes tienen, como el de Miradas Locales, en donde hay esa oportunidad para que los demás vean lo que se está produciendo aquí, ¿no? Claro. Que es importantísimo, yo creo. Claro, es que también es eso importante. ¿Cómo hacemos que estos niños los involucremos? Porque yo soy de la idea de que por mucho tiempo en nuestro país solamente cierto tipo de personas podían tener acceso a hacer cine, a contar historias, a contar películas. Y lo que estamos intentando hacer con Miradas Locales es siempre abrir esa brecha y abrir camino y ¿quieres hacer cine? Órale, vas. Y por lo menos, mínimo aquí en el Estado de México vas a tener un lugar siempre en donde mostrar tu trabajo, que la demás gente lo vea, porque eso es importantísimo. Sí, ya hiciste tu trabajo, ya hiciste tu corto, pero ahora, ¿en dónde lo van a ver? ¿Cómo la gente lo va a valorar, a apreciar, etcétera, ¿no? Y en este caso, que en este año estamos implementando la parte de la barra también infantil, porque es especial, no podemos nosotros generar cierta programación o generar ciertas actividades solamente porque se nos ocurrieron. Cierto que de pronto en el cine a la infancia, a los niños y a las niñas se les vio como una herramienta y no como una persona, ¿no? A ti te utilizo para hacer llorar en las películas, a ti para hacer reír, ¿no? Y es mucho más, ¿no? Entonces, ahora que estamos abriendo estas actividades con gente que es experta como en el tema para que nos lleve, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los niños también o qué han visto? Vamos a ir cerrando también ya el programa del día de hoy, pero me gustaría antes también que me pudieras decir, si tú recuerdas, y aquí ya no es de película mexicana, ¿no? ¿Alguna película favorita tuya de niño? Así de, Yo, allá por 1428, que no sea mexicana. Sí, aquí es la que quieras, la que tú digas, y de niño, esta. Y de niño, sí. Ahí sí, nos vamos a escarbar. Bueno, piénsale y me voy ahorita con César. César, me gustaría que, no sé si tú me puedes a lo mejor platicar, si tú tuvieras la posibilidad de contar historias, de generar una película, con todo el trabajo que has hecho también tú con estos niños en los municipios, o que la educación comunitaria, vaya, ¿no? ¿Qué tipo de historia crearías para estos niños con los que tú tienes cerca, a los que tú puedes, pues un poquito más conocer, ¿no? ¿Qué tipo de historia les contarías? Sí, yo creo que hay un montón de historias que pueden abordarse desde contextos particulares, pero creo que también hay temas generales de los cuales creo que también el cine, el poco avance en el cine infantil ha ido recurriendo, que es justo a encontrar cosas con las que la infancia se siente identificada, ¿no? O sea, el tema del juego, por ejemplo, el tema del juego es algo que van a sentirse identificado en el común de las infancias, ¿no? Y yo siento que el cine se puede usar para un montón de cosas, y evidentemente para contar historias, por ejemplo, el trabajo que hacemos en divulgación de la ciencia también para formar vocaciones, ¿no? Para encontrar referentes de cosas, de profesiones, de actividades, de lenguajes. Yo también creo que, por ejemplo, el tema de las identidades y las libres personalidades, por ejemplo, yo con el taller que doy con los niños, yo me di cuenta, por ejemplo, en esta pandemia, el tema de cómo ellos empezaron incluso a elegir la manera en que cambiaban el color de su pelo, por ejemplo, ¿no? Y no sé si notaron ustedes este fenómeno con niños de primaria, secundaria, que como ya no había una exigencia de cómo ir vestido a las escuelas, con estos reglamentos que muchas veces son casi militarizados, ¿no?
de casquete corto, uniforme reglamentario, no puede haber chamarra que no sea el uniforme. Yo encontré aquí en el municipio y en otros referentes, mi hermano que da clases en secundaria, por ejemplo, que los niños empezaron a ponerse un arete, a pintarse el cabello, porque ya no había como esa tensión con el profesor, ¿no? Entonces, ver que también cómo van construyendo sus identidades la niñez, que por ejemplo ya el tema está más avanzado en el tema de juventudes, pero no tanto en el tema de infancias, ¿no? Y como lo decía hace un ratito Arely, la infancia son los terceros excluidos, ¿no? Porque no se les pregunta, se dan por hecho, y aparte esa palabra que incluso es infantilizar, ¿no? Que es como quitarle valor a su criterio, a sus decisiones. Entonces, es bien importante esa parte, porque creo que cuando empezamos a preguntar también qué es lo que, cómo se quieren sentir identificados, va a ser el momento en que podemos meter ya otro tipo de contenido, ya sea cuestiones de vocación, cuestiones de educación para la paz, de educación científica, de derechos humanos, pero inicialmente tenemos que entender el lenguaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, en divulgación de la ciencia? Y creo que pasa algo parecido. Cuando nosotros queremos compartir un contenido científico, los científicos, los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores dicen, yo no me dedico a la divulgación y menos con niños, ¿no? Porque tengo que bajar el nivel. Entonces, creen que el lenguaje de la infancia es bajar el nivel, cuando en realidad el lenguaje con la infancia requiere una serie de recursos adicionales, que lo mismo pasa en el cine. O sea, un lenguaje mucho más pedagógico, conciencia de cuáles son poner en el centro a la niñez y sus derechos. O sea, requiere muchos más elementos y muchos más recursos, y es una actividad mucho más loable. ¿Por qué? Porque necesitas una serie de recursos mayores al el lenguaje ya conocido entre pares, ¿no? Entonces, lo mismo creo que pasa con el cine. Yo creo que el tema del juego, es algo que yo identifiqué en el cine, por ejemplo, Disney, ¿no? Al inicio con la animación, y después, pues la fórmula que ha copiado mucho cine del mundo, que es los hermanos Grimm, retomarlo con las películas, y lo mismo pasó en México con las películas infantiles, Pulgarcito, Caperucita Roja. O sea, lo mismo pasó, ¿no? Retoman estas historias grandotas, ¿no? Y las vuelven una película. Y lo mismo pasó un tiempo con Disney. Yo creo que cuando entra Pixar con Disney, también yo creo que ahí sí hay que reconocer que Pixar entra con mucha mayor preparación para un lenguaje infantil, ¿no? Entran con personas mucho más profesionales en entender el lenguaje de los niños y ser mucho más empáticos. Entonces, hablar de temas que quizá les importa. Yo creo que, por ejemplo, Toy Story, pues fue un éxito, pues porque habla del juego, ¿no? Y de los juguetes, que va a ser una cuestión identitaria con la mayoría de los niños y las niñas en todas las culturas. Y lo mismo, por ejemplo, yo creo vi la nota, por ejemplo, la película de Zurdo, que también a mí me parece una película que retoma el tema del juego como ruta, ¿no? De la historia. De hecho, Carlos Alcés, que es el director, tiene un cortometraje anterior que se llama En el espejo del cielo, que es un cortometraje de 8 minutos que habla sobre un niño que quiere atrapar un avión en el reflejo de un charco, ¿no? Y ver cómo estas referencias al juego y a la imaginación y a la capacidad de asombro que también mencionaba Arely, es un cortometraje muy bonito, está libre en internet, se llama, lo repito, En el espejo del cielo, es del mismo director de Zurdo, y que es la misma ruta, o sea, la misma ruta de retomar el juego como un componente, y ya de ahí parte un montón de historias. El primer gancho, digamos así, con la infancia va a ser eso, hablarles en ese lenguaje, porque el juego, me lo decía a mí mi maestra de teatro, que decía, el teatro es como un juego, pero el juego es en serio, y para la infancia jugar es en serio, no el juego de, las películas infantiles son de juego, no, o sea, el juego para un niño o una niña es, si estamos jugando a los piratas y te clavo la espada, te tienes que morir, te tienes que caer, porque si no te caes, no estás jugando en serio, ¿no? Entonces no hay nada más en serio que el juego, ¿no? Y lo mismo pasaba cuando jugamos estos procesos de rol, juegos de rol en nuestra infancia. Si jugábamos y alguien no quería cumplir con su rol, ese niño o niña no sabía jugar, ¿no? Entonces por eso creo que el juego es la ruta, yo creo que primogenia
a la cual podrían recurrir de inicio las películas infantiles. Yo tengo esta referencia ahorita que venía. También en la cápsula encontré que, por ejemplo, no incluían a Ana y Bruno, ¿no? Entonces dije, quizás a la pregunta que me hicieron al inicio, alguna película de culto, no creo que Ana y Bruno sea una película de culto, pero creo que se puede convertir en una película de culto a futuro, ¿no? Porque quizás ese es el referente que vamos a tener como una película animada que empezó a cambiar el lenguaje y que está concentrada también en una película un poco ahí de nicho. Y un poquito ya rápidamente para abordar el tema, por ejemplo, de cómo hacerle la competencia a Disney. Yo también veo que en otros países, por ejemplo, cuando hablaba un poco de lo que le contaban los niños a Arely, del anime, por ejemplo, veo que también, por ejemplo, hay algunas otras culturas que tienen una identidad visual también propia, como la japonesa, y os ha llegado también con películas, ¿no? Como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo, que también están creando un contenido propio, que tiene un lenguaje propio y que quizás desde ahí puede venir también un contrapeso a Disney, aunque creo que Disney también tiene que actualizarse, ¿no? Y está haciendo su chamba en esa parte de juntarse con expertos para usar el lenguaje para niños y niñas, borrar esos estereotipos que tenían las películas de princesas, también, que son importantes de borrar, ¿no? Pero bueno, creo que cierro con esto y creo que a grandes rasgos eso es lo que podría aportar. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias. Yo creo justamente en esta parte para un poco conectar también, si el cine, yo sí creo que es una herramienta didáctica en el sentido de, pues, los chavitos hoy más en día les dejan el iPad, el celular y les ponen las películas una y otra vez de Frozen o de las que ustedes quieran, y la mayoría o todas son de Disney. Entonces el contenido y cómo se están formando una imagen o cómo es la vida a través de estas películas, pues sí, obviamente creo que Disney está hegemonizando las conciencias de nuestros niños y niñas, ¿no? Y yo creo que los niños conozcan de todo, por supuesto, y es maravilloso, pero creo que también sería importante que conocieran de nuestro México y que conocieran de nuestros mitos, nuestras leyendas, de nuestra idiosincrasia, de quiénes somos y también qué tipo de imaginación podemos tener los mexicanos, porque de nuevo, no solo se trata también de las leyendas, de lo del pasado o de los mitos, sino también hasta dónde somos capaces hoy los mexicanos de crear estos nuevos mundos para estas infancias. Creo que sería súper importante ahí, ¿no? Y Arely, en este tema, tú como creadora, pues un poco también para retomar la pregunta que le hice a César, él dice, películas enfocadas en juego. ¿Tú qué harías, por ejemplo, para la infancia? ¿Qué historia contarías? ¿Perdón? ¿Qué historia contarías? ¿Qué historias? ¿Qué tipo de historias les contarías? ¿Tú qué? ¿Por dónde irías? Vaya. Ya. O sea, yo como realizadora, ¿qué tipo de película haría para las infancias? Sí, exacto, eso. Nos gustaría imaginarnos, o bueno, yo ya proyectarme en mi conciencia, en mi mente, qué tipo de película sería la tuya. Pues yo creo que haría documentales. Sí, nos hace falta un poco más hacerlo en el cine mexicano. Contar más sobre las historias o sobre las vivencias de las propias infancias, ya sea una docuficción, ¿no? Les voy a contar brevemente lo que hizo un niño en uno de los talleres. Él cuenta que extraña mucho estar en el parque, estar en los cines, estar en las bibliotecas, estar en la escuela. Entonces se fue con su mamá, que le ayudó a grabar estos espacios vacíos con su celular, y hizo un dragón chino, como de estos es que también vimos un poco de sombras japonesas. Entonces él hizo un dragón, lo pegó en un palito y se puso a pasar el dragón por todas estas, por estos lugares que él grabó, ¿no? Grabó la escuela, grabó el parque, grabó la biblioteca, etc. Entonces nos está platicando que extraña estos lugares, pero que el dragón no lo deja ir, ¿no? Entonces el niño toma al dragón como una figura figurativa de la pandemia,
¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy bonito que a mí me gustaría como retomar, como recrear, como decir, bueno, me gustaría contar las historias reales de estos niños, de estas niñas, no solo de la pandemia, pues, ¿no? De cuáles son sus inquietudes, cuáles son también sus aportaciones, ¿no? Porque los niños, como ya lo habíamos dicho, ya lo hemos platicado, tienen el derecho de expresarse, ¿no? Entonces, si nosotros como adultos estamos haciendo las cosas mal, que nos lo hagan ver, ¿no? Y me gustaría hacer un documental de ese tipo de cosas, ¿no? Que los niños nos hagan ver qué estamos haciendo mal y qué proponen para que dejemos de hacerlo. Yo creo que por ahí me gustaría mucho en un futuro, tal vez si se puede hacer algo así, hacerlo con las infancias. Ok, y finalmente, ¿qué crees que le hace falta al cine en nuestro país para tomarse en serio, pero de verdad en serio, a nuestras infancias? Híjole, pues más apoyos. O sea, no solamente hablo de económico, no, creo que se está haciendo un buen trabajo también en el sentido de ampliar esta parte de temáticas dentro del cine mexicano, de meter temas de afrodescendencia, temas de violencia hacia la mujer, temas de LGBT, ¿no? Pero también está en las infancias, ¿no? ¿En dónde está esa parte que nos obliga a nosotros, a todos, no solamente como cineastas, sino en todos los ámbitos culturales, el derecho que tienen las niñas y los niños de expresarse, ¿no? Entonces, creo que yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos hace falta como gobierno, como sociedad, replantear las cosas con nuestras infancias y decir, tenemos que hacerlo ley también, ¿no? Tenemos que ponerlo en un papel y decir, si no haces esto, ¿no? Si en la escuela, ¿no? Creo que una materia de cine en la escuela sería increíble, sería fundamental, así como te dan educación artística y como te dan educación física, que te den una materia de cine, ¿no? Creo que eso podría también cambiarle el panorama y la perspectiva de cómo tomamos también los adultos el cine, ¿no? Que lo vemos como un entretenimiento y hasta ahí, porque a mí siempre me pasa que cuando quiero dar un taller de cine, no tengo que convencer a los niños, tengo que convencer a los papás, ¿no? Porque ellos lo ven como un entretenimiento. Entonces, y sí lo es, definitivamente es, pero es una de las partes que tiene el cine, ¿no? Además de ser concientizador, transformador, liberador, ¿no? Pero no hay manera de saberlo hasta que no lo experimentas. Puesto. Qué maravilloso. Vamos a cerrar contigo, Panchito, a ver si pudiste ahí indagar. A ver, ¿cuál es tu película favorita? La mía es Star Wars. Ah, ok. La verdad es que les digo que cuando pues era bastante chavito todavía y vi la primera de Star Wars, me tocó verla en el cine. Esta parte donde entra la nave enorme, pues la parte de arriba de la pantalla, a mí me pareció fabuloso. Claro, es que ya entendí esta parte de asombro, Claro, ¿no? sí. De nunca, de tu realidad, lo que tú ves aquí, no se compara con lo que veías en esa pantalla. Y creo que también eso es justamente una de las cosas maravillosas del cine, ¿no? Que entras en otros mundos y toda esa imaginación que tienes de chavito y de niño, por supuesto que la captura las películas de ciencia ficción, las películas de fantasía, por eso que también se asocia mucho o sea, me cae el 20 ahorita, ¿no? A la infancia. A la infancia, porque ahí la imaginación y la creatividad está a todo lo que da, o sea, sí, durísimo. Sí, si tú ves las de Hayao Miyazaki, todas estas del Castillo Vagabundo y todas estas, son mundos tan inimaginables, y verlos así, a muchos niños, incluso a jóvenes o adultos, claro, sí. verlas y experimentarlas es como de wow. ¿No? Sí. Creo que también eso es lo bonito para nosotros del cine, poder, que también es la capacidad de asombro, pero que también te incentiva a reactivar tu propia creatividad, ¿no? Pues bueno, como vieron el programa el día de hoy, estuvo muy, no sé cómo ustedes lo podrían ver, entretenido sí, pero también aprendimos muchísimo y también conocimos un poquito más sobre que nuestras infancias para el cine mexicano están un poquito descuidadas, entonces creo que es
un gran momento para todas las personas que nos ven, que son realizadores, creadores, creadoras, en voltear a ver a este público, que creo que es muy importante que podamos crear para ellos películas especiales, pero para ellos, no tenerlos como de pretexto, sino que realmente tomárnoslo eso en serio, ¿no? Las infancias, los niños y las niñas son personas como nosotros y también tendríamos que darles pues esas historias, ese contenido que a ellos los pudiera maravillar, de nueva cuenta impulsar su creatividad, sentir, emocionarse, etcétera, ¿no? Le quiero dar muchísimas gracias a Pancho, a Arely y a César por acompañarnos esta noche. Creo que la conversación se nutrió desde estas tres perspectivas, desde estas tres miradas, y para nosotros es muy importante que lo hayan hecho, ¿no? Ya saben, allá en casita, por favor, compártanlo. Si les gustó este programa, este episodio, rólenlo también a la gente. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, para llegar a audiencias más jóvenes precisamente. Entonces, por favor, síganos por ahí, porque este trabajo que nosotros hacemos es para ustedes. La idea siempre es poder tener contacto con ustedes para compartirles o intentar compartirles este amor profundo que le tenemos al cine, porque es una herramienta mágica y maravillosa y nos gustaría que también la conocieran como nosotros la conocemos, ¿no? Suscríbanse, por favor, a YouTube. Estamos por ahí empezando porque pues, teníamos el canal muy abandonado, pero estamos reactivándolo con estos episodios semanales y ustedes van a hacer que el cine mexicano en general también tenga un poquito más de alcance con el público, compartiendo y dando like, etcétera, etcétera. Ya se la saben, ¿para qué les cuento, no? Muchísimas gracias también al crew que está esta noche con nosotros. Obviamente, este programa no podría ser lo que es si no es por las personas que están detrás de cámaras, en la edición, en el sonido, en las sondeo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Y nos vemos dentro de una semana para el siguiente programa, que no les voy a decir de qué es. Estén atentos a nuestras redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima.